Recording in progress. Pero estoy haciendo macana acá. Bueno, ya lo corté. Bueno, vamos a arrancar. Hoy tenemos 45 presentes, ha bajado bastante, una pena, sobre todo estas próximas, esta y la próxima. Ya después vamos a tener consultas. Obviamente, si pasamos el examen, va a haber más de una clase de consulta, van a ser 3. Recuerden que están los Recording stopped. foros. Hay uno del tercer módulo, pero en realidad hay un foro por cada tema, ¿sí? Tenemos elasticidad lineal, tracción uniaxial y biaxial, flexión, torsión, corte y combinado, ¿sí? Traten de hacer la consulta en el foro adecuado. Si tienen algún otro tema, mezcla o anterior y demás, bueno, están todos los foros por tema listados, ¿sí? Bueno, les voy a compartir ahora un PDF. Tengo problemas con el PowerPoint, debe ser una ecuación, un gráfico, algo que me lo cuelga. Por suerte tengo el PDF siempre. Lo que les voy a mostrar acá es un resumen de lo que hemos visto, ¿sí? O sea, en cada placa un resumen de las cosas más importantes que tienen que ver con lo que hemos visto en el módulo. Recordemos que en todo lo que hagamos en este módulo, en cuanto a análisis de tensiones y deformaciones, tiene que ver con la hipótesis de elasticidad lineal, ¿sí? Vamos a considerar un sólido elástico lineal, lo cual involucra en el análisis pequeñas deformaciones, ¿sí? Y que siempre que dibujemos una deformada macroscópica, ¿sí? Una flecha, un alargamiento, como el que ven acá, está todo exagerado, ¿sí? Para visualizar las consecuencias de la aplicación de los distintos esfuerzos, ¿sí? Profe, perdón, el resumen que estás mostrando acá lo subiste, ¿no? No, pero son placas de PDF que ya Ah, está tienen. bien. Aislaste de Lo único que distintos, hice fue tomar una placa de de cada cada clase clase. Está y bien, las bien. puse todas para tenerlas Perfecto. ahora, para poder consultarlas, ¿sí? Pero ustedes tienen esta que voy a mostrar ahora como resumen, van a estar las ecuaciones más importantes, ¿sí? Y lo que hay que recordar es que dice cada ecuación y sobre todo qué hipótesis tengo asociada, ¿sí? Te hago una consulta, profe. Entonces ya los temas, digamos, ya están finalizados para el parcial o falta algo más. Las combinaciones, O ¿sí? sea, bueno, pero, o sea, a lo que voy es que ya los datos, digamos, la información está dada ya. Sí, ecuaciones nuevas no va a haber, sí, por ahí Bien. el concepto de tensiones y deformaciones admisibles, ¿sí? Cómo agregar el concepto de diseño, o sea, cómo un camino inverso, si tengo tal solicitación, ¿sí? Conceptos, cómo diseño la sección para que las tensiones no superen el máximo admisible por el material, y ese tipo de cosas, para evitar fractura, deformación plástica, lo que sea, ¿sí? Y bueno, idas y vueltas, ¿sí? Problemas inversos, problemas de diseño, problemas directos, combinación, ¿sí? Superposición, empezar a practicar ese tipo de cosas. Y conceptualmente, ¿qué significa superponer esfuerzos y obtener estados tensionales en puntos de secciones más solicitadas? Ese concepto, ¿cómo elijo la sección más solicitada? Dentro de la sección, ¿cómo encuentro el punto con mayor estado tensional? ¿Mayor estado tensional respecto a qué? ¿Se entiende? Son todas las cosas que hemos visto en su momento, pero ahora todas juntas se engloban en un planteo, en una problemática que tiene que ver con un diseño, con una verificación, con algo que tenga que ver con la solicitación, con el material, con la sección, o por ahí temas de optimización en función de una solicitación, ¿sí? Bueno, como tenemos elasticidad lineal, siempre es válido la ley de Hooke. Recuerden
la ley Hooke generalizada, y que hay desacoplamiento entre tensiones y deformaciones normales y las distorsiones, y a su vez están desacopladas las distorsiones entre sí, ¿sí? Entonces, si me piden una distorsión en un plano, yo lo puedo analizar, por ejemplo, en el plano I, miro las deformaciones XZ, para el cual necesito solamente las tensiones XZ, y de esa manera puedo determinar la distorsión en ese plano, ¿sí? En elasticidad lineal solo necesitamos dos constantes, vamos a trabajar en general con las ingenieriles, módulo de Poisson, módulo elástico lineal, y el E, también conocido módulo de Young o módulo elástico así de secas, y el módulo elástico de corte. Recuerden que a veces uno habla indistintamente de módulo elástico cuando habla de E o de G, pero recuerden que uno es para módulo elástico para deformaciones lineales y otro para las de corte o las distorsiones. En este término acá, 1 más nu sobre E es igual a 1 sobre 2G, por lo cual vemos que las distorsiones están relacionadas con las tensiones de corte y el módulo de corte exclusivamente. Pero si tienen como dato el módulo de Poisson y E, pueden sacar G. ¿Sí? Ustedes tienen otras expresiones, pero si las necesitan, las van a tener en el examen, ¿sí? No es necesario que se acuerden de esto. Pero lo que pasa es que la ley de Hooke sí es importante que se la acuerden, para su trayectoria como ingenieros. Y la de las distorsiones es muy sencillo, se utilizan las deformaciones igual a las tensiones dividido 2G, y si el 2 pasa allá, la distorsión queda como la tensión dividido G directamente. ¿Sí? Es todo muy sencillo. Bueno, en elasticidad, en cuanto a deformación, si trabajamos con esfuerzo normal, un esfuerzo axial, tracción o compresión, el alargamiento de un componente queda expresado por esta integral. Recuerden la forma más general, y que si el esfuerzo axial es constante a lo largo de todo el L, y el material y la sección es constante, todo esto sale fuera del integral, y esto termina siendo igual a, a ver si puedo poner acá, esto termina siendo igual a nx por L sobre EA. ¿Sí? Nx también es constante, L la longitud, y el módulo de elasticidad lineal del material y el área de la sección. ¿Sí? Todo esto es constante, me queda esta expresión. ¿Sí? Van a ver muchos libros que salen directamente con esta expresión, o la derivan de aplicar estas expresiones, pero tengan en cuenta que si hay una variación de A o de E o de NX, ¿sí? Si es discontinua y hay tramos con esfuerzos constantes, pueden dividir por tramo y usar esta expresión, lo mismo que hacían con el momento torsor, ¿sí? Pero si hay variación a lo largo del tramo, es necesario poner las expresiones en función de X e integrar el resultado, ¿sí? Bueno, voy a borrar acá, entonces paso al siguiente. En el tema biaxial, recuerden esta formulita, muy sencilla, si la necesitan la van a tener, no será un problema, lo importante es saber utilizarla, saber qué dice. Recuerden las tensiones, la tensión sigma 2 tiene que ver con la curvatura en ese sentido, a lo largo de esa delta S2, y la tensión sigma 1 tiene que ver con qué pasa a lo largo, la curvatura que tengo a lo largo de delta S1. ¿Sí? Tienen que recordar, para recordar cómo era esto, tienen que recordar cómo estaba identificado. ¿Sí? La tensión, por ejemplo, circunferencial, tiene que ver con el radio, el diámetro de la circunferencia, o el radio en este caso, el diámetro sobre 2. La longitudinal, la curvatura a lo largo de esa tensión, que es infinito acá y se hace 0
y por lo tanto se obtiene este sigma circunferencial cuando tenemos un tubo de radio constante a lo largo de X, me queda esta expresión muy conocida en ingeniería que permite sacar directamente la tensión circunferencial, que generalmente es la más grande, normal, a partir de la presión interna y la relación entre el radio y el espesor. Recuerden que independientemente de cuánto vale la longitudinal, si tenemos tapa valía la mitad, que está acá abajo, sigma longitudinal. Si tenemos condición de no deslizamiento, valía un 30% de la circunferencial. En todo caso, como tenemos otra que es 0, o menos P, que es muy pequeña en general respecto de las tensiones circunferenciales, la tensión máxima de corte no depende de la tensión longitudinal, ¿sí? Eso lo pueden ver, si quieren lo planteamos. Obviamente no necesitan recordar esto, pero es consecuencia del análisis, ¿sí? Si yo les pido, en este caso, obviamente tienen que demostrar, pero el círculo de Mohr para este caso, perdón, recuerden que era tengo sigma circunferencial, es normal, y no tengo tensiones de corte en el plano Z sería, y por lo tanto es principal. La tensión, si tenemos tapas, la longitudinal, que también es principal, en este sentido, en el signo X, es sigma 1, sigma 2, y 0 o menos P, que generalmente está muy cerquita por acá, 0 en la superficie externa, menos P en la superficie interna, o sea que hay una distribución de 0 a menos P realmente muy pequeña comparado con estas dos, pero lo importante acá es ver que vamos a hacerlo hasta menos P, si quieren, o en 0 en la superficie. Yo tengo otros dos círculos acá. Y por lo tanto, independientemente de cuánto valga sigma L, que puede ser la mitad o 0,3, estar un poquito más abajo, para el caso de por ahí, tubo enterrado, no con tapas, ¿sí? La tensión máxima de corte es independiente de la longitudinal, perdón. ¿Sí? Y está dado por el radio, ¿sí?, del círculo máximo, y está dado por sigma c sobre 2 o sigma c más p sobre 2 en el punto interior. Recuerden que esto es válido para relaciones de R sobre T muy grandes, y por lo tanto esta P muy chiquita respecto de esta sigma C. Bueno, eso en cuanto a, recuerden el tema de una esfera, o en ese caso tenemos este término independientemente del diámetro que tengamos. Después vimos flexión pura, o sea, flexión pura se le llama cuando tenemos solamente flexión y no hay corte. En general, el momento flector está asociado a un corte, pero vimos que lo podemos tratar independientemente. En cuanto a las tensiones, vimos que, vamos a meter acá un poquito, dependen del momento torsor y el momento de inercia de la sección. Estos dos, recuerden que una vez identificada la sección más solicitada, y eso cómo lo definen, y a partir de la distribución de esfuerzos que tengan en la estructura. Una vez definida la sección, ustedes ya tienen escribir,
esto, momento y el momento de inercia, porque depende de la sección, ya queda definido, ¿sí? La distribución de tensiones está dada por I, ¿no? Y esto me va a dar la pendiente de esa distribución, ¿sí? Esto es así si está dado el momento flector y el momento de inercia, pero puede ser que ustedes tengan que dimensionar la sección, ¿no? Dado, vamos a decir al revés, está dado MZ y está dado sigma máximo, ¿eh? La tensión máxima normal, por ejemplo, que puede experimentar el material, ¿sí? Esto tiene que ver asociado con una tensión admisible, que tiene que ver con el diseño, el criterio de falla, si queremos que el régimen siempre sea elástico y no se llegue a deformación plástica, por lo tanto, todo va a depender del material que estén utilizando, ¿sí? Inclusive, una vez definido el criterio de admisibilidad, ustedes solo tienen que agregar un coeficiente de seguridad que disminuye aún más las tensiones admisibles o deformaciones, ¿eh? Pueden ser deformaciones o desplazamientos. Eso tiene que ver también con la operatividad del sistema, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir una viga, que la viga no se puede deformar más de tantos milímetros en su flecha máxima, o centímetros, o lo que sea, ¿sí? O quiero expresamente que se deforme y que haya una flecha mínima de tanto, ¿sí? Son todas condiciones de diseño que tienen que ver no solo con el material y el propósito para el cual estoy definiendo o diseñando el componente, o la estructura, lo que sea, sino también con limitaciones operativas, ¿sí? Y muchas veces de costos también, ¿sí? A veces van a tener una familia de condicionamientos que tienen que ver condiciones operativas, disponibilidad de material y dinero, cantidad de dinero disponible, o por ejemplo costo máximo que puede tener el componente para que sea competitivo en el mercado, ¿sí? Yo no le puedo poner el material que yo quiera, ¿eh? Si dice, no, mira, funciona con platino, y sí, bueno, pero el platino es carísimo, ¿sí? O titanio, por ejemplo, sí. Le meto titanio, tiene una resistencia bárbara, pero es muy liviano para evitar muchos pesos, pero es carísimo. Por eso se utiliza mucho en aeronáutica, en la parte aeroespacial, eso es todo muy caro, ¿sí? O el aluminio de alta resistencia. Todas son variables que van a intervenir en el proceso de diseño, ¿sí? En este caso, si tenemos el momento flector aplicado, o el esfuerzo que sea, ¿sí? Y tenemos el criterio de diseño, que tiene que ver con el criterio de falla del componente, o de falla del material, o lo que sea, y la sección, ¿sí? En este caso, si estoy tratando con esfuerzo flector. Si el dato es el momento que tiene que soportar el componente, ¿sí? Requerido por la estructura, justo ese componente, ahí llega este momento, no lo puedo cambiar, ¿eh? El resto me lo impone sobre el componente, ¿sí? Bueno, ese material tiene un determinado valor máximo de tensión que le puedo admitir. Tengo que diseñar, ¿sí? La sección. Fíjense que tanto IZZ como I interviene. Si paso I abajo, me queda acá dividido I, ¿sí? Si estoy tomando el I máximo, donde tengo las máximas tensiones, me queda esto sobre I máximo, que por ejemplo es B sobre 2, si es rectangular o lo que sea, ¿sí? Y esto tiene que ver con una propiedad también, o el parámetro global que define entonces que tengo que minimizar, en este caso, perdón, maximizar, para cumplir con estas condiciones, ¿sí? Recuerden que cuando mayor es el IZZ, dividido I máximo, menores van a ser las tensiones máximas que voy a obtener para este momento aplicado, ¿sí? Esto en cuanto a tensiones. Cuando van a deformaciones,
la expresión que tienen, ¿sí? Deformaciones macroscópicas, ¿sí? Las deformaciones para cada tensión la define la ley de Hooke, ¿sí? Para cada punto, tomo un diferencial de momento, tomo un plano XX, tengo esta tensión sigma XX, la ley de Hooke va a definir, ¿sí? La deformación en SX. Si yo tengo solamente flexión, sabemos que no hay otras sigma I, sigma ZZ son cero, y por lo tanto esto es muy directo. Pero si tengo otras tensiones debido a otro esfuerzo, no es tan directo, ¿sí? Tengo que usar la ley generalizada de Hooke. Si tengo que calcular la flecha, la ecuación de la elástica, que sería cómo se deforma una viga, una barra, lo que sea sometida a flexión, tengo que usar esta expresión diferencial, integrarla, y sacar las condiciones de contorno para definir la curva que represente la función, la curva en este plano que represente la elástica de la viga o del tramo analizado. Acá tengo el momento aplicado. ¿Sí? Esto depende de la sección. Y esto también depende de la sección. ¿Sí? Entonces yo tengo una curvatura para cada sección X, en este caso. Para cada sección, para una sección, ubicada a una distancia X, yo saco del diagrama de momento cuánto vale el momento Z, me fijo en esa sección qué material tengo, qué momento de inercia tiene respecto de Z, y obtengo la curvatura en esa sección, en el entorno, en un delta X, más o menos delta X sobre 2 hacia ambos lados. Es la curvatura, que es lo que tenemos en ese delta X. Si integro, voy a obtener el giro de cada sección. Recuerden que la configuración de referencia es giro nulo, están todas las secciones verticales, ¿sí? El giro que vamos a obtener es el giro de la sección respecto de esa posición vertical. Esta, por ejemplo, inicialmente estaba recta, ¿sí? Bien vertical, y ahora giró un poquitín antihorariamente. Bueno, integrando dos veces obtengo el desplazamiento I. ¿Sí? Recuerden que la hipótesis, que suponíamos acá pequeñas deformaciones y giro de las secciones, como planas, y que no hay desplazamientos en X. Por más que uno piense que si esto se curva, B se debería acercar a A, la solución implica que las secciones no experimentan desplazamientos en X. Por supuesto, si ustedes tienen muy grandes desplazamientos, van a tener que ir a esta expresión que está acá para obtener algo más realista. ¿Sí? Igualmente, esto puede ser una estimación, si ustedes tienen grandes desplazamientos y grandes curvaturas, porque el material es muy elástico, son muy pocos casos. Siempre me recuerdo el caso de un trampolín, muy elástico, bien diseñado, pero en general en ingeniería las flechas son muy pequeñitas. Bueno, luego vemos el corte. Profe, te queda, perdón que te corté, te queda menos de un minuto. Si querés cortar y... Bueno, sí, cortamos.